Mis amores, hay un error que comete casi todo el mundo cuando firma un contrato laboral. Lo firman sin leerlo. Porque confían en quien se los da. Porque tienen prisa. Porque el documento tiene 17 páginas y la letra es tan pequeña que duele la vista con solo intentarlo. Porque el trabajo que les están ofreciendo les genera una emoción que en ese momento es más grande que cualquier cláusula legal. Porque la persona al otro lado del escritorio tiene una sonrisa tranquila y unas palabras que suenan absolutamente razonables. Es un contrato estándar, no te preocupes. Y la mayoría de las veces, no pasa nada. La mayoría de las veces ese contrato vive en un cajón durante años y nadie lo vuelve a tocar. Nadie lo necesita. La relación laboral funciona o no funciona, y cuando termina, termina, y el contrato era básicamente un papel con firmas que nadie recuerda haber leído. Pero a veces, mis amores, a veces el contrato que firmaron sin leer es exactamente lo que los salva. Porque quien lo redactó también cometió un error. Porque en medio de todas esas cláusulas que suenan tan seguras, tan blindadas, tan definitivas, hay una palabra que lo cambia todo. Una sola palabra que abre una puerta que la otra persona pensaba que había cerrado con llave. Y cuando alguien con la cabeza fría y los ojos bien abiertos encuentra esa palabra, todo cambia. Esta es la historia de Sofía Delgado. 27 años. Diseñadora de moda egresada de la Universidad Iberoamericana. 2 años creando colecciones completas para una directora creativa que presentaba esas colecciones como propias en cada reunión, en cada catálogo, en cada presentación internacional. Y esta es también la historia del día que un comprador de Hong Kong llegó a la Ciudad de México, se sentó frente a una colección que lo dejó sin palabras, y pidió conocer a la persona que la había creado. Porque esa persona, mis amores, tenía su firma en un acuerdo de confidencialidad. Y ese acuerdo de confidencialidad no decía lo que la directora pensaba que decía. Los contratos son fascinantes cuando los lee a alguien que sabe lo que está buscando. Y cuando alguien está suficientemente desesperado, aprende a leer muy rápido. Quédate, mi amor. Porque esta historia tiene una vuelta que no te imaginas. Sofía Delgado llegó a la industria de la moda con una visión muy específica sobre lo que quería hacer y muy poca idea de cómo funcionaba esa industria en la práctica. No era ignorancia. Era esa combinación particular que tienen los recién egresados de buenas escuelas. Saben exactamente qué quieren crear, pero todavía no entienden del todo cómo se negocia el espacio para crearlo. Estudió diseño en la Universidad Iberoamericana durante 4 años. No fue sencillo. Hubo semestres de 20 horas de trabajo en el taller, noches en que las telas se negaban a comportarse como ella necesitaba, proyectos finales que la obligaron a deshacer y rehacer un patrón completo 4, 5, 6 veces hasta que la proporción quedara exactamente como la veía en su cabeza. Pero lo logró. Se graduó con mención honorífica. Su portafolio de egreso fue el que los profesores eligieron para exhibir primero en la muestra de generación. Madura y coherente para alguien de su edad, escribió uno de sus maestros en la evaluación. Una sensibilidad particular para trabajar con textiles y paletas de color que a primera vista parecen sencillos pero que exigen una comprensión muy precisa de la proporción y del peso visual. Sofía guardó esa evaluación. La llevó consigo cuando empezó a buscar trabajo. Mandó su portafolio a 2 estudios. Recibió 4 respuestas. 2 entrevistas. Una oferta. La oferta llegó de Ximena Salazar. Ximena tenía 44 años, 18 en la industria, y un estudio de diseño establecido en la colonia Polanco que producía colecciones para boutiques exclusivas y compradores internacionales. Su nombre aparecía en las revistas de moda mexicanas con una frecuencia respetable. Tenía conexiones con distribuidores en Europa y hacia que una diseñadora de 22 años recién egresada no podía ni soñar. La entrevista fue en el estudio un martes por la mañana. Mis amores, déjenme contarles cómo era ese estudio, porque el espacio lo dice todo. Tenía grandes ventanales que daban a una calle arbolada de Polanco. Luz natural perfecta para evaluar cómo caía el color sobre el tejido. Mesas de trabajo largas con tableros que permitían extender metros de tela sin que nada se cayera al piso. Estantes con rollos organizados por peso y composición, linos estructurados en un extremo, sedas flotantes en el otro, y entre medio toda una biblioteca de materiales intermedios que Sofía reconoció y que la hicieron querer quedarse a trabajar ahí ese mismo día. Ximena la recibió sentada al fondo, detrás de un escritorio de vidrio. Elegante de una forma que no necesitaba esfuerzo. El tipo de presencia que dice, llevo muchos años siendo exactamente esta persona y ya no tengo que convencerte. Revisó el portafolio de Sofía en silencio durante varios minutos. Interesante, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo te tomó esto?
Señalaba el proyecto de colección primavera-verano que había sido el trabajo final de su último año. 4 meses, dijo Sofía. Si cuento desde el concepto inicial. ¿Trabajaste sola? Sí. Ximena cerró el portafolio y la miró. El estudio necesita a alguien que pueda desarrollar conceptos con autonomía. El proceso creativo aquí tiene mis lineamientos generales, pero necesito a alguien que pueda llevarlos a bocetos y a prendas terminadas sin que yo tenga que estar presente en cada paso. ¿Puedes hacer eso? Sofía dijo que sí. Ximena le ofreció el trabajo esa misma tarde. El primer día, Sofía firmó 3 documentos. Un contrato laboral estándar, una carta de confidencialidad interna sobre proveedores y procesos del estudio, y un acuerdo de propiedad intelectual que Ximena describió como el contrato que usamos con todas las personas del equipo creativo. Es completamente estándar. Completamente estándar. Sofía leyó los primeros 2 documentos. El tercero, el más largo, lo revisó por encima. Tenía 9 páginas. La letra era pequeña. El lenguaje era legal y denso. Ximena estaba esperando con la pluma extendida. Sofía afirmó. Lo que ese documento decía, en términos concretos, todos los diseños, bocetos, patrones, conceptos y desarrollos creativos producidos durante la relación laboral eran propiedad exclusiva de Ximena Salazar Diseño S.A.D.C.B. Hasta aquí, todo lo que Ximena quería. Pero entre los párrafos densos del artículo 4, en una frase que el abogado de Ximena aparentemente consideró innecesaria de revisar con más cuidado, había algo más. Los diseños referidos son aquellos desarrollados en colaboración directa con la dirección creativa del estudio. Colaboración directa. 2 palabras que parecen un formalismo sin importancia. 2 palabras que en el lenguaje legal tienen un significado muy específico. 2 palabras que diferencian entre un diseño que se crea en conversación con alguien y un diseño que se crea solo, en silencio, desde el primer trazo hasta el boceto final. Sofía diseñaba sola. Desde el primer día en el estudio, su proceso era el mismo. Llegaba temprano, antes que los demás. Se sentaba en su estación de trabajo, que estaba junto a uno de los ventanales grandes. Sacaba sus cuadernos de bocetos. Tenía 3 siempre en uso simultáneo, uno para sketches rápidos y primeras ideas, otro para el desarrollo técnico de los patrones, y un tercero donde anotaba referencias conceptuales, materiales posibles, notas sobre proporciones y sobre el lenguaje de cada prenda. El proceso completo, desde la primera idea hasta el boceto presentable, era de ella. Ximena llegaba después. Miraba los avances. Decía ajusta el escote, o este peso de tela no funciona con esta caída, o elimina la pieza del medio, distrae. Intervenciones de minutos. Correcciones de dirección, no de creación. Nunca estuvo presente en el momento en que Sofía empezaba. Nunca participó en la conceptualización. Nunca abrió un cuaderno de bocetos y dibujó nada. La colaboración directa que describía el contrato nunca había existido. Mis queridas, antes de continuar, si este canal te da algo, una historia, un momento de claridad, algo en que pensar, dale like a este video y suscríbete. Me ayuda muchísimo seguir trayéndoles estas historias. Y ahora sí, volvamos a Sofía, porque lo que viene es importante. Durante 2 años, Ximena presentó las colecciones de Sofía como suyas. Mis amores, no como el trabajo del equipo. No con un desarrollado bajo mi dirección. Como suyas. Completamente, sin matiz, como si ella misma hubiera sostenido el lápiz, hubiera escogido el tejido, hubiera decidido el largo exacto de cada falda. En los catálogos impresos que el estudio mandaba a compradores internacionales, el crédito de diseño decía, Ximena Salazar. En las presentaciones en ferias de moda, las que Sofía no asistía porque los clientes tratan directamente con la dirección creativa, es la política del estudio. Ximena explicaba los conceptos y las inspiraciones de colecciones que Sofía había concebido desde cero en sus cuadernos de bocetos. Sofía se enteraba de estas presentaciones de segunda mano. A veces por comentarios de la asistente del estudio. A veces porque una pieza aparecía fotografiada en alguna publicación y el pie de foto la atribuía a Ximena. Veía su trabajo en las páginas de revistas. Con otro nombre encima. Y lo toleraba. Mis amores, quiero que entiendan por qué lo toleraba. No porque fuera ingenua. No porque no supiera lo que estaba pasando. Lo toleraba porque era nueva en la industria y Ximena tenía las conexiones que ella no tenía. Porque pensaba que ese era el precio de la experiencia, de aprender cómo funciona realmente el negocio desde adentro. Porque se decía a sí misma que con el tiempo la situación cambiaría, que Ximena eventualmente le daría crédito, que era cuestión de paciencia.
La situación no cambió. Lo que cambió fue la escala. Conforme Sofía encontraba su voz como diseñadora, y si la encontró, mis queridas, con una claridad que se nota en las prendas cuando alguien que las ve sabe lo que está mirando, las colecciones del estudio empezaron a tener una coherencia visual y conceptual que no habían tenido antes. Los compradores lo notaban. Los pedidos aumentaron. El nombre de Ximena Salazar empezó a circular en conversaciones donde antes no aparecía. Todo construido sobre el trabajo de una mujer de 27 años que diseñaba sola junto a un ventanal en Polanco, con sus 3 cuadernos y sus muestras de tela, y cuyo nombre no aparecía en ningún lugar. Así llegó la primavera del segundo año. Y con ella, llegó Marcus Chan, director de compras de una cadena de boutiques con presencia en Hong Kong, Shanghái y Singapur. 22 años en el negocio del diseño internacional. El tipo de comprador que aparece en tu agenda y hace que te asegures de que todo esté perfecto porque su nivel de compra puede cambiar la escala de un estudio pequeño de forma significativa. Márquez llegó a la Ciudad de México en una visita que incluía varios estudios. Ximena consiguió el espacio en su agenda a través de una contacto compartida. La reunión fue un miércoles por la mañana, en la sala grande del estudio donde normalmente se hacían las presentaciones a clientes. La colección verano estaba dispuesta sobre maniquíes y en perchas a lo largo de la pared. 20 piezas. Una paleta que iba del blanco hueso al terracota profundo, pasando por una familia de beiges que Sofía había tardado 3 semanas en afinar hasta que el balance fuera exacto. Textiles mezclados con una lógica interna que no era evidente a primera vista pero que cuando la entendías hacía que todo tuviera sentido. Lino estructurado para las piezas que debían sostener la silueta, seda fría para los momentos de movimiento, un algodón egipcio de peso medio para las prendas que tenían que hacer las dos cosas. Sofía no estaba en esa reunión. Estaba en su estación de trabajo, del otro lado de la pared, desarrollando bocetos para la colección otoño. Escuchaba las voces a través del tabique pero no las palabras. Ximena hizo la presentación. Márquez escuchó con atención, caminando despacio frente a cada pieza. Y entonces empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre el proceso creativo. Sobre cómo se había llegado a esa paleta específica. Sobre la decisión de mezclar esos textiles en particular. Sobre la referencia conceptual detrás de la silueta principal de la colección. Las respuestas de Ximena eran vagas. Mis amores, cuando alguien que lleva 22 años comprando diseño hace esas preguntas, no las hace por cortesía. Las hace porque quiere ver si la persona al frente puede hablar de su propio trabajo con especificidad. Porque un diseñador que ha creado algo puede describir exactamente por qué tomó cada decisión. Puede decirte el nombre del tejido, el proveedor, el gramaje, la razón por la que eligió ese y no otro. Puede explicarte de dónde vino el concepto, que lo provocó, que rechazó antes de llegar a lo que estás viendo. Ximena respondía con generalidades. La inspiración viene de muchos lugares. Trabajamos el color desde la intuición, desde lo que siente verdadero para esta temporada. La colección tiene un lenguaje propio que evoluciona de forma orgánica a medida que avanza el proceso. Respuestas de alguien que conoce el resultado pero no el camino. Márquez lo notó. 22 años comprando diseño. Sabe exactamente la diferencia entre un diseñador que describe su proceso y uno que está intentando describir el proceso de otra persona con las palabras que tiene disponibles. Hizo una pausa frente a una de las piezas centrales de la colección, una falda larga en lino color terracota con un detalle de pliegues en la cadera que era, en opinión de Sofía, la solución más elegante que había encontrado en 2 años para resolver el problema de cómo dar volumen sin peso. Miró el detalle. Lo tocó con cuidado. ¿Por qué pliegues aquí en lugar de frunces?, preguntó. ¿Qué determinó esa decisión? Ximena tomó un segundo de más antes de responder. El equilibrio visual, dijo. La colección trabaja con líneas limpias. Marcus asintió. Pero sus ojos se quedaron en la pieza un momento más. Al final de la reunión, dijo que la colección le interesaba. Que antes de tomar una decisión de compra le gustaría tener una segunda conversación. Que cuando un concepto tiene este nivel de coherencia interna, generalmente hay una persona con una visión muy clara y específica detrás. Me gustaría conocer al equipo de diseño, dijo. ¿Podría organizar una reunión? Ximena sonrió. Dijo que con gusto lo organizaría. Y no organizó nada durante 10 días. Mis amores, 10 días. Marcus esperó. Mandó un mensaje de seguimiento el día 5. Ximena respondió que la diseñadora responsable estaba en proyectos privados urgentes. Márquez respondió que podía esperar, que no tenía apuro. Sofía no sabía nada de esta conversación.
Seguía en su estación de trabajo, con sus cuadernos de bocetos para la colección otoño, eligiendo telas en el archivo de muestras, trabajando. Llegaba a las 8 de la mañana. Ponía música, siempre música, sin letra, algo que le diera ritmo sin interrumpir el pensamiento. Extendía las muestras de tela sobre la mesa, las ponía una junto a otra, observaba cómo se comportaba la luz sobre cada una en diferentes ángulos. Su proceso de diseño empezaba siempre igual, con una emoción, no con una imagen. Una sensación que quería capturar en la ropa. Para la colección otoño, la sensación era algo que llamaba peso ligero, la paradoja de sentirse arropada y libre al mismo tiempo, cubierta sin restricción. Pasó días traduciendo esa idea en textiles, en siluetas, en proporciones, en el vocabulario específico de la ropa. No sabía que del otro lado del estudio Ximena estaba comprando tiempo con el hombre que podría cambiar todo. Se enteró por accidente. La asistente del estudio, una chica de 21 años que se llamaba Valentina y que había observado el funcionamiento real del lugar con más atención de la que Ximena probablemente calculaba, pasó por la estación de trabajo de Sofía un jueves a media mañana. «Oye», dijo en voz baja, como si estuviera comentando algo de poca importancia. El comprador de Hong Kong pregunta por la diseñadora de la colección verano. Ya es la segunda vez que escucho a Ximena darle largas. Sofía levantó la vista de su cuaderno. «¿Qué comprador?». Valentina le explicó. El nombre. La reunión de hacía 10 días. El pedido de conocer al equipo de diseño. Las respuestas de Ximena. Sofía cerró el cuaderno. Se levantó de su estación de trabajo y fue directamente a la oficina de Ximena. Mis amores, la conversación que Sofía tuvo con Ximena ese jueves por la mañana duró menos de 15 minutos. Pero fue el momento en que todo se reorganizó. Sofía entró a la oficina y preguntó directamente. Había un comprador internacional que quería reunirse con el equipo de diseño. ¿Por qué ella no sabía nada? Ximena no se alteró. Tenía la práctica de años para esto. Cerró la laptop, cruzó las manos sobre el escritorio, y explicó con una calma absoluta que la política del estudio era que los compradores trataran exclusivamente con la dirección creativa. Que así funcionaba la industria en los niveles donde el estudio operaba. Que su imagen pública era la del estudio, y que eso era lo que protegía la marca. Y además dijo, el contrato de confidencialidad que firmaste cuando entraste al estudio cubre todo lo que has creado aquí. Es mío. No hay nada que discutir. Sofía escuchó todo esto. No respondió de inmediato. Volvió a su estación de trabajo. Abrió el cajón inferior de su escritorio, donde guardaba documentos personales en una carpeta manila que no había abierto en meses. Sacó el contrato. Las 9 páginas con su firma al final. Y lo leyó. Completo. Por primera vez desde el día que lo firmó, 2 años atrás. Leyó el artículo 1, que establecía los términos de la relación laboral. El artículo 2, que describía las responsabilidades del puesto. El artículo 3, que definía la compensación y las condiciones de terminación. Y el artículo 4, el que Ximena había citado con tanta seguridad. La cláusula de propiedad intelectual. Todos los diseños, bocetos, patrones, conceptos y desarrollos creativos producidos durante la relación laboral, así como los derechos derivados de los mismos, son propiedad exclusiva de Ximena Salazar Diseño S.A.D.C.B. Los diseños referidos son aquellos desarrollados en colaboración directa con la dirección creativa del estudio. Sofía leyó esa última oración 3 veces. Despacio. Una vez más. Los diseños referidos son aquellos desarrollados en colaboración directa. Colaboración directa. Permaneció en silencio durante un momento. El estudio a su alrededor seguía su ritmo normal, el sonido suave de la ventilación, voces lejanas de alguien en el teléfono, el ruido de telas moviéndose en el cuarto de muestras. Sofía pensó en los 2 años anteriores. En cada colección. En cada proceso. En las mañanas sola con sus cuadernos antes de que llegara nadie más. En los días enteros que pasaba desarrollando un concepto sin ver a Ximena. En las veces que terminaba un boceto completo, lo ponía en la mesa de revisión, y Ximena llegaba horas después y hacía una observación de 2 minutos antes de seguir con su agenda. Colaboración directa. ¿Cuántas veces había estado Ximena presente desde el primer trazo? ¿Cuántas sesiones de diseño habían tenido juntas, de esas en que 2 personas trabajan sobre el mismo papel al mismo tiempo? ¿Cuántos bocetos tenían la intervención directa de Ximena desde el inicio? 0. Sofía abrió el armario lateral de su estación de trabajo.
Adentro, organizados cronológicamente en carpetas de cartón etiquetadas, estaban todos sus cuadernos de bocetos de los últimos 2 años. 12 cuadernos. Más de 800 páginas de proceso creativo. Cada boceto con fecha escrita en el margen superior derecho, en su letra, el mismo día en que lo había hecho. Cada etapa del desarrollo visible, las primeras ideas rápidas, los ajustes, los descartes, las decisiones finales. Un archivo completo de autoría. Sin pretenderlo. Sin pensar que algún día lo necesitaría. Sacó el primer cuaderno. Lo abrió en la primera página. Fecha, 2 años atrás. Primera semana en el estudio. Un sketch rápido de una silueta que eventualmente se convertiría en el vestido principal de la primera colección que el estudio presentó con el nombre de Ximena. Trazado con el lápiz que ella siempre usaba para los primeros bocetos, el 2H que deja una línea fina que se puede borrar y redibujar sin dañar el papel. Sin ninguna intervención de Ximena. Sin ninguna nota en otra letra. Solo el proceso de Sofía, visible, fechado, documentado. Cerró el cuaderno. Cerró el armario. Abrió la laptop. Mis amores, Sofía tuvo un debate interno antes de escribir ese correo. No fue inmediato. No fue simple. Se quedó frente a la pantalla durante un tiempo que no sabría decirles cuánto fue, pensando en todo lo que podía salir mal. Si le escribía a Márquez directamente, Ximena lo descubriría. Y cuando lo descubriera, eso era inevitable, reaccionaría. El trabajo terminaría. La referencia en la industria que Sofía había construido estos 2 años terminaría con él. En un sector pequeño donde todos se conocen, el nombre de quien te apoyó importa tanto como tu portafolio. ¿Y si Ximena tenía razón? ¿Y si la cláusula, aunque mal redactada, era suficiente para proteger su posición? ¿Y si el lenguaje legal era más flexible de lo que Sofía pensaba y un abogado podía interpretarlo de otra manera? Se levantó. Fue a la máquina de café en la cocina del estudio. Se sirvió uno. Volvió a su escritorio. Volvió a leer la cláusula. Desarrollados en colaboración directa con la dirección creativa del estudio. Pensó en Márquez Chan. En la pregunta que le había hecho a Ximena sobre los pliegues de la falda terracota. En el segundo de más que Ximena tardó en responder. En la respuesta vaga que no le dijo nada a alguien que sabe escuchar. Márquez sabía que algo no cuadraba. Lo había notado. Y a pesar de eso, seguía interesado. Había pedido conocer al equipo de diseño. Había esperado 10 días. Si alguien con 22 años comprando diseño internacional estaba esperando conocerla, ¿qué le decía eso sobre el valor de lo que ella hacía? Sofía abrió el cajón de la recepción donde se guardaban las tarjetas de visita de los clientes que pasaban por el estudio. Buscó entre ellas. La encontró, Márquez Chen, con su correo corporativo impreso. Volvió a su escritorio. Abrió un correo nuevo. Escribió despacio. Fue directa. Le dijo que era la diseñadora responsable de las colecciones del estudio, incluyendo la colección verano que él había visto la semana anterior. Que entendía que había solicitado una reunión con el equipo de diseño. Que tenía disponible toda la documentación del proceso creativo de las colecciones, incluyendo bocetos originales con fecha, y que podía reunirse con él si consideraba que esa conversación sería de valor para su evaluación. No mencionó a Ximena. No explicó la situación interna. Solo se presentó y ofreció lo que tenía. Leyó el correo 2 veces. Lo revisó. Lo envió. Marcus Chen respondió en 4 horas. Estimada Sofía, gracias por escribir. Su mensaje confirma algo que intuí en la presentación. Me encantaría reunirme. ¿El viernes de esta semana le funciona? Sofía leyó ese correo 3 veces también. Luego cerró la laptop, recogió sus cuadernos de bocetos en el armario, y siguió trabajando en la colección otoño como si fuera un día normal. Porque lo era. O al menos, todavía lo era. Chicas, un momento, ¿ya están suscritas al canal? Si llegaron hasta acá en esta historia, les garantizo que los demás videos también les van a gustar. Suscriban y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, porque Ximena está a punto de descubrir el correo. Ximena descubrió el correo esa misma tarde. Mis amores, no sé exactamente cómo lo descubrió. Quizás Valentina mencionó algo sin querer. Quizás Márquez respondió a Ximena con algún comentario que dejó claro que ya había hablado con alguien más del estudio. Quizás Ximena simplemente tenía la costumbre de revisar las cuentas de correo del servidor compartido del estudio con más frecuencia de la que sus empleados sabían.
Lo que importa es que llegó a la estación de trabajo de Sofía esa tarde con el contrato en la mano. Y estaba furiosa. No de una forma que se expresaba en volumen. Ximena no gritó. No era de las personas que gritan cuando están enojadas, era de las que bajan la voz. Y cuando la voz de Ximena bajaba de esa manera particular, todos en el estudio lo notaban. Puso el contrato sobre el escritorio de Sofía. Esto, dijo, viola la confidencialidad que firmaste. Comunicarte directamente con un cliente sobre el trabajo creativo del estudio, sin mi autorización, es una violación del acuerdo. Y todo lo que creaste aquí, Sofía, todo, es propiedad del estudio. Del mío. Eso está en el contrato. Sofía la miró. No con miedo. Con algo que era más parecido a la calma que al valor, que no es exactamente lo mismo pero que desde afuera se ve igual. Tenía el contrato en su escritorio también. Lo abrió en el artículo 4. Le señaló la cláusula. ¿Puedes explicarme, dijo, en qué consistió tu colaboración directa en la colección verano? ¿En cuántas sesiones de diseño estuviste presente desde el inicio? ¿Cuántos de los bocetos originales de esa colección tienen tu intervención documentada desde el primer trazo? Ximena no respondió de inmediato. Sofía abrió el armario y sacó el cuaderno de bocetos de la colección verano. Lo puso abierto sobre el escritorio. Las páginas con fecha, con el proceso completo visible, con el handwriting inconfundible de Sofía en cada trazo y en cada nota al margen. Tengo 2 años de proceso documentado, dijo. Con fecha en cada página. Si el contrato protege los diseños desarrollados en colaboración directa contigo, y tú no puedes mostrar en qué consistió esa colaboración directa, entonces el contrato no está protegiendo lo que tú crees que está protegiendo. Hubo un silencio. Ximena tomó el contrato. Lo leyó. O lo releyó, quizás por primera vez con la atención que merecía. No dijo nada más ese día. Se fue a su oficina. Cerró la puerta. Sofía fue a buscar un abogado esa misma semana. No un abogado generalista, un especialista en propiedad intelectual con experiencia en la industria creativa. Le llevó el contrato, los cuadernos de bocetos, la documentación completa de 2 años de proceso. El abogado lo revisó durante 2 días. Su conclusión, el lenguaje de la cláusula era, en el mejor caso, ambiguo. La frase colaboración directa con la dirección creativa no era un término estándar en los contratos de propiedad intelectual del sector. Su interpretación legal dependería de que se pudiera demostrar que había ocurrido en la práctica. Y lo que Sofía podía demostrar, 2 años de cuadernos de bocetos fechados, sin ninguna intervención documentada de Ximena en las etapas de creación, era exactamente lo contrario de lo que el contrato necesitaba para ser válido como instrumento de protección de la propiedad de Ximena. ¿Puede demandarme?, preguntó Sofía. El abogado pensó un momento. Técnicamente puede intentarlo. Prácticamente, con este lenguaje y con tu documentación, el caso no tiene base sólida. Y si llega a un litigio, la revisión pública del contrato la pone en una posición muy difícil. Sofía asintió. La reunión con Mark Chen fue el viernes de esa semana, como habían acordado. Sofía eligió el lugar, una cafetería tranquila en la colonia Roma, lejos del estudio. Llegó 15 minutos antes. Ordenó un café. Puso sobre la mesa, al lado de su taza, la carpeta con sus cuadernos de bocetos y los catálogos de las colecciones donde su trabajo aparecía con el nombre de Ximena. Marcus llegó puntual. Saludó con calma, sin prisa, con la presencia de alguien que ha tenido miles de estas reuniones y sabe exactamente cuáles importan y cuáles son tiempo perdido. Se sentaron. Sofía le dijo directamente quién era y cuál había sido su rol en las colecciones. Sin dramatismo. Con los hechos. Marcus le escuchó sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, él pidió ver los cuadernos. Los revisó con atención. Página por página en algunos casos. Se detuvo en los bocetos de la falda terracota de la colección verano. Miró la fecha. Miró el proceso, el sketch inicial, los ajustes en el pliegue, la anotación que decía pliegue en lugar de frunce, más limpio, más arquitectónico. Levantó la vista. ¿Por pliegues en lugar de frunces?, preguntó. La misma pregunta que le había hecho a Ximena. Sofía respondió sin dudar. Le explicó la lógica de la silueta, la estructura de la colección, por qué el pliegue resolvía el problema del volumen sin añadir el peso visual que el frunce habría generado. Le habló del tejido, del gramaje, de cómo se comporta el lino en ese punto específico de la cadera cuando se le pide sostener una forma. Marcus le escuchó. Cuando ella terminó, asintió despacio. Eso es exactamente lo que quería entender, dijo.
La reunión duró 2 horas. Marcus hizo preguntas sobre cada colección. Sofía las respondió todas. Al final, Marcus le dijo que quería comprar la colección verano completa, que ya tenía un acuerdo preliminar con el estudio, y que ese acuerdo seguiría con quien tuviera los derechos reales del trabajo. Y quisiera saber, dijo, cerrando el cuaderno de bocetos con cuidado, qué planes tiene para el año siguiente. Sofía lo miró. Estoy en proceso de abrir mi propio estudio. Marcus asintió como si eso fuera exactamente la respuesta que esperaba. Cuando esté lista, dijo, avíseme. Ximena no demandó. El abogado le explicó que los términos del contrato no le daban la base que necesitaba. Que si intentaba litigar con ese lenguaje y con la documentación que Sofía tenía, el riesgo de una pérdida pública era real. Y en una industria donde la reputación lo es todo, un litigio perdido por intentar apropiarte del trabajo de alguien más no es el tipo de historia que se puede controlar. No demandó. Pero tampoco volvió a llamar a Sofía. Nunca dio referencias. Nunca reconoció lo que había pasado. Simplemente siguió adelante como si Sofía nunca hubiera existido en el estudio. Como si 2 años de colecciones se pudieran borrar de esa forma. No se pueden. Mis amores, Sofía Delgado abrió su propio estudio ese mismo año. Tardó 4 meses desde la conversación con Marcus hasta tener un espacio. No en Polanco. Eligió un local en la colonia Condesa, más pequeño, con un solo cuarto de trabajo grande y un área de recepción que también funcionaba como sala de exhibición. Sin el lujo impresionante del estudio de Ximena. Sin los ventanales perfectos ni la calle arbolada. Pero suyo. Pintó las paredes ella misma con la ayuda de una amiga. Instaló sus propias estanterías para los rollos de tela. Armó las mesas de trabajo siguiendo la misma lógica que había aprendido a apreciar en Polanco. Superficies grandes, buena luz, espacio para extender sin restricciones. En la pared del fondo, colgó uno de sus cuadernos de bocetos. Enmarcado. Abierto en la página donde estaba el primer sketch de la falda terracota, el que Marcus Chin había leído con tanta atención, el que tenía la anotación sobre el pliegue, el que tenía la fecha de 2 años atrás en su letra. No como decoración. Como recordatorio. Pasaron 5 meses desde la apertura hasta la primera colección. 5 meses de trabajo en ese espacio pequeño, con música sin letra, con muestras de tela sobre la mesa, con el mismo proceso que había tenido desde siempre pero ahora con una diferencia fundamental. Al final del día, cuando guardaba los cuadernos en el armario, el trabajo era suyo. Completamente, sin ambigüedad, sin cláusulas que interpretar. La primera presentación de Sofía Delgado Estudio fue en esa misma sala pequeña de la Condesa. Mis amores, no fue una pasarela grande. Fue una tarde con 20 compradores y 3 periodistas de moda en un espacio que cabían justo. Las prendas estaban en perchas a lo largo de la pared, exactamente como Sofía las había imaginado desde el inicio, sin maniquíes, sin iluminación de producción, en luz natural porque era la misma luz con la que ella trabajaba y era la luz con la que quería que las vieran. En la invitación que mandó, el nombre era Sofía Delgado Estudio. En el programa que había en cada asiento, el nombre era Sofía Delgado Estudio. En las etiquetas cosidas en cada prenda, el nombre era Sofía Delgado. En las tarjetas de descripción al lado de cada pieza, con el nombre del tejido, el origen, el proceso, el nombre era Sofía Delgado. Sin colaboración directa de nadie más que ella misma. Marcus Chen estuvo entre los 20 compradores. Llegó puntual. Revisó cada pieza con la misma atención con que había revisado los cuadernos de bocetos en la cafetería de la Roma. Al final de la tarde le compró 12 piezas de la colección y le preguntó si podía incluir el estudio en su agenda para el año siguiente. Sofía dijo que sí. Mis amores, voy a contarles lo que me parece más importante de esta historia. Y no es lo que probablemente están pensando. No es que Sofía ganó. No es que el contrato la salvó. No es que Ximena se quedó sin argumentos. Lo más importante es esto, Sofía tenía la documentación porque así trabajaba. No porque supiera que algún día la necesitaría. No porque fuera precavida de una manera estratégica. Porque era su proceso natural poner fecha en cada boceto, guardar cada cuaderno, documentar cada etapa del desarrollo. Su forma de trabajar era su forma de ser. Y esa forma de ser dejó un rastro que nadie más podía reclamar. Hay algo que nadie te puede quitar, la especificidad de cómo haces lo que haces. El lenguaje exacto con el que tu mente traduce una idea en un trazo, en una decisión, en una pieza terminada. Eso no se puede copiar. No se puede reclamar. Y cuando alguien que sabe lo que está mirando te ve trabajar, lo reconoce. Marcus Chen lo reconoció en la presentación de Ximena,
antes de haber hablado con Sofía. Porque el trabajo tiene una firma aunque no tenga un nombre visible. Mis queridas, esta historia es también sobre lo que pasa cuando lees el contrato que ya firmaste. No el día que te lo dan, cuando estás emocionada y tienes prisa y confías en quien te lo está entregando. 2 años después, cuando de repente necesitas entender exactamente qué dice. A veces el documento que alguien usó para atarte, tiene una puerta que ellos mismos dejaron abierta. Por descuido. Por exceso de confianza. Porque pensaron que la otra persona nunca lo iba a leer con suficiente atención. Y cuando llegas a esa puerta con los ojos abiertos, con la documentación en la mano, con 2 años de trabajo fechado en 12 cuadernos, la cruzas. Y cuando la cruzas, tu nombre está en todos lados. Mis lindas, si esta historia les resonó, si conocen a alguien que está en una situación parecida, que está creando para alguien más sin que su nombre aparezca en ningún lado, mándenle este video. A veces lo que alguien necesita es ver que hay una salida, que el contrato que firmaron puede leerse de más de una manera, que la documentación que tienen sin haber planeado tenerla puede ser exactamente lo que necesitan. Y cuídense mucho. Lean los contratos. No el día que los firman, también ese día, con calma, pero especialmente cuando de repente necesitan saber qué dicen. Nos vemos en la próxima historia.